Aló, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Cómo les va? Bien, Bien, estaba demorada la conexión. ya, profe. Está como que lenta la conexión hoy. Hasta ahora fue que me dejó conectar. En clase. Bien, vamos a ver para hoy. Ya nosotros empezamos la guía. Ya nosotros empezamos la guía, jóvenes. Sí, profesor. Sí, por lo... Ah, ya. Espérate, que me confundo siempre noveno con octavo a esta hora. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá, PDF, noveno, primera guía, cuarto periodo. Cuarto periodo, ahí estamos. Necesitamos calculadora. Tienen calculadora, ¿verdad? Yo sí, profesor. Perfecto. Las que no tengan calculadora, vayan consiguiendo una calculadora, que necesitamos una calculadora. Ahí van a venir unas cosas que necesitamos manejar. Se cerró. ¿Y por qué se cerró acá? Sí, yo lo di. Está abierto. Bueno. ¿Qué estábamos viendo en la clase pasada? A ver. ¿Qué me recuerdan? No se queden calladitas. Ustedes pueden hablar. A ver. ¿Quién me recuerda? Las magnitudes. Las magnitudes. Correcto. Estábamos viendo eso que van ustedes a tocar con mayor detalles en la física de grado 10, que son los vectores, ¿verdad? Y estábamos viendo acerca de que hay unas magnitudes que pueden ser clasificadas de dos maneras, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Y que las magnitudes vectoriales, como su nombre lo indica, utilizan unos elementos geométricos, así le decimos, llamados vectores. ¿Cómo los reconocemos? Porque ellos generalmente tienen en la parte de arriba una flecha. Esa flecha les da a entender una característica que ellos tienen, que es la dirección hacia donde apuntan, que es el sentido también que se lo va a dar. Y cuando hablamos de la magnitud, nos referimos a coger la regla y de pronto medir de aquí hasta acá cuánto mide ese vector. Entonces, son las tres características fundamentales que tenemos en todos los vectores. Ahora creo que estábamos hablando acerca de que los vectores pueden ser en 2D, cuando hablamos dos dimensiones, X, Y, ahí lo vemos en la figura. La dirección de X se le llama la dirección Y, y la dirección del eje Y generalmente se le dice J. Lo que pasa es que a ustedes se les enseñan que las direcciones Y y J son los llamados vectores unitarios, ¿ya? Y eso todavía no es como va apenas mencionar. Los vectores unitarios solamente nos indican las direcciones de los ejes, normalmente. Si los llevamos a 3D, entonces vamos a tener una dirección Y, que es para el X, J para el K, y JK y K para el caso de la tercera dimensión, que sería el eje Z. Esas serían las tres maneras, tres dimensiones que vemos. ¿Y eso para qué? Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de dos dimensiones y a qué nos referimos cuando hablamos de tres dimensiones. Todo es lo que habíamos trabajado en la clase pasada. Aprendimos también acerca de la igualdad de los vectores,
Dos vectores son iguales si ellos apuntan en la misma dirección y si son también paralelos. Son paralelos, como el caso del vector A que vemos aquí en la figura, con el vector B, podemos decir que son paralelos porque si yo los prolongo, ellos nunca se van a cruzar. Además, si yo mido con una regla, la medida del vector A también será la misma medida del vector B. Hablaremos de una clase, se llaman vectores opuestos. Como su nombre le indica, tienen la misma magnitud, pero tienen la diferente dirección. Así, por ejemplo, estoy mirando en estos momentos el vector C, el azul, está apuntando hacia arriba, mientras que el vector C está apuntando en dirección contraria a lo que le apunta el vector C. Sería sentido contrario, y eso le colocamos delante el signo menos para indicar que cambia de dirección. Es eso. Pero si yo los mido con la misma regla o escuadra, voy a encontrar que tienen la misma medida, la misma dimensión, pero lo que cambia es el sentido o la dirección. Son contrarios. Bien. Para sumar vectores, tenemos unos métodos. El método primero, que se llama el método triangular o poligonal. Tenemos el segundo método, se llama el método gráfico. Y tenemos el método analítico. El método analítico que vamos a ver hoy requiere del uso de la calculadora científica. Por lo tanto, necesitas empoderarte de la calculadora científica. Ahora, no tienes a la mano, puedes descargarla en el celular. Te buscas en una aplicación, calculadora, colocas calculadora científica y ahí te salen varias. Tú escoges la que tú quieres. Eso lo veremos más ahorita después. Bueno, entonces vamos a empezar primero por el método triangular, que también se le dice método poligonal, porque hay que entender cómo es que funcionan todos estos vectores. Cuando tenemos varios vectores, lo que tenemos que hacer siempre es sumarlos gráficamente. Ese sería el método triangular. Vamos a hacer un ejemplo por aquí para recordar cómo era que funcionaba ese método. Vamos a coger varios vectores. Voy a coger este vector. El negro lo vamos a respetar. Siempre vamos a dejar ese color como el vector resultante. Vamos a trazar este. Vamos a llamar el vector, aquí es el punto inicial, lo vamos a llamar el vector M. Vamos a tomar otro vector, que no sea lo mismo. Ahí los coge uno al azar, no significa que lo que a veces vemos ahí es, no necesariamente eso. Perdón. Este lo vamos a llamar el vector N. Vamos a coger otro vector. Voy a coger este verde. Y vamos a llamar el vector A. Cuando no tiene colores, ahí uno puede aprovechar y poder ir construyéndolos. Así como estoy haciendo, deberán inventarlos ustedes también. Variarlos de tamaño. No tiene que ser el que el profesor está señalando. ¿Qué se necesita especialmente? Se necesita que tú sepas
que tú sepas el orden alfabético de las letras del alfabeto. Está mal si no sabes cuál es el orden alfabético. Bueno, digamos que tenemos esos. ¿Cuántos vectores vemos ahí? Vemos 6. Sí, ¿verdad? Bueno, el primer método que vamos a emplear cuando te dan los vectores, esos son inventados, eso no es, son inventados, usted los puede inventar también allá y puede ensayar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos vectores? Vamos a hallarle siempre a los vectores el vector resultante, que se va a representar de esa manera, R. Vector suma o vector resultante, así se llama. ¿Qué debemos hacer con cada uno de ellos? Ordenadamente, alfabéticamente. ¿Cuál vendría primero? Vamos a sumarlos gráficamente. Estamos empleando el método triangular, que consiste en formar un polígono. También se le llama método poligonal. ¿Cuál es la primera letra? A ver. A. El vector A. A. Ajá. Tomamos el vector A. Lo vamos a copiar. Copiamos el vector A. Aquí lo hago yo más. Bueno, ese le colocamos arriba. Lo de arriba ahorita completamos. Copiamos el vector A, que es este mismo que está aquí. No lo llevamos a un sitio. En blanco, espacio. Y ahí le colocamos el nombre. Ya sabemos que es el vector A. A continuación de A, ¿quién sigue? El vector B. El vector B. Copiamos el vector B. Copiamos el vector B. No hay que cambiarle nada. Hay que llevar la misma. O sea, hay que hacerlo con mucho cuidado cuando lo vayas a hacer. Y colocarlo al final de A. Esa es la condición. Que uno vaya a continuación del otro. Después, ¿quién sigue? El vector C. Vector C. Acá es porque lo puedo copiar. Chévere, pero allá les toca con mucho cuidado. Para no cambiarles ni el tamaño. Mira que es el mismo tamaño. Todas las características deben conservarse. Y debo colocarlo en la parte final del vector B. Ahí está. Ya tengo el vector B más C. ¿Qué sigue ahora? M. Vector M. Vamos a copiarlo primero. Me voy a llevar el vector M a continuación. Ahí lo veo y lo coloco al final de C. Ahí está mi vector M. Después, ¿qué sigue? El vector N. Copio. Allá lo tendrá que mover con mucho cuidado, conservando la misma dirección, sentido donde está apuntando, y colocarlo después al final de N. ¿Se terminó todo? No, falta el vector P. Lo mismo. Ahí está el vector P. Lo vamos a copiar y lo trasladamos. Lo colocamos al final de N. Ahí. Ya. Ya tengo todos los vectores organizados, uno a continuación del otro. Le dicen también el método cabeza, cola. Se coloca uno a continuación y después el otro. Y por último, el color que debemos respetar, ¿cuál es? Negro. Negro. El negro. Con ese vamos a dibujar el vector resultante. Profe, ¿de dónde se dibuja? Bueno, ya la niña debe tener claro, ¿verdad? Se dibuja desde el punto donde inició todo
Donde termina todo. Hasta donde termina todo. Ahí está. Ahí está. Tengo que dibujarle la punta de la flecha para saber que ahí es la dirección de ese vector que le llamamos nosotros resultado. Y en conclusión, el vector resultante, ¿de qué está formado? Está formado del vector A sumado gráficamente, ¿verdad? Más el vector ¿qué? B, El vector ¿qué? C. C, Después sumamos El el vector. vector M. Exacto. Después sumamos el vector. N. Y finalmente el vector P. P. Exacto. ¿Cómo se llama? El método gráfico triangular, que también se llama poligonal. Ese es el vector suma. Eso es lo que nos tocaría a nosotros hacer cada vez que nos presenten un número determinado de vectores, sumarlos de tal manera que nos dé en la gráfica un vector suma o un vector resultante. De esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunten. Pregunten. Importante preguntar. Profe, una pregunta. ¿Solamente se tienen que colocar las letras? Sí, no más. En eso consiste el método. ¿Qué significa gráfico para ti? A ver, gráfico. Una figura, ¿verdad? Una figura representada. Ajá. Y en esta figura estamos representando vectores. ¿Y qué estamos representando en especial? El método para sumar gráficamente vectores. Solamente nos interesa cómo nos queda el vector resultante, ese vector negro que vemos allí. Y colocar de qué está formado ese vector resultante, de la suma de los vectores. Eso es lo que consiste básicamente eso. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Yo, o sea, cuando vamos a organizar los vectores, ¿cómo yo sé qué figura tengo que formar con ellos? Porque tú los tienes que ir llevándolo así como los llevé yo cuando los copié, sin cambiarles hacia dónde apuntan, sin cambiarles el tamaño. ¿Ya? Ahí se va formando. Ah, bueno, Tú gracias. vas llevándolo, el mismo tamaño. No puedes poner un A que ves ahí verde pequeño de 2 unidades pasaditas. No le vas a poner acá en la figura que se forma 3, 4, le vas a cambiar. No, tienes que conservar el mismo tamaño. ¿Hacia dónde está apuntando? También míralo ahí. No se cambia. En el momento que tú cambies algo de alguno de los vectores, te aseguro que las figuras van a dar diferentes. Entonces ahí estaría mal el proceso. ¿Ya? Cuando tú los muevas aparte, tienes que llevarlos con las mismas características. Es hacer un gemelo, ¿ya? Y lo llevas al nuevo. El original lo dejas y el otro gemelo te lo llevas para ir sumándolos gráficamente. ¿Más preguntas? Si quieres hacemos otro ejercicio. A ver. Vamos a inventar otros. A ver. ¿Qué necesitas? Regla y escuadra, por supuesto. Regla y escuadra. Puedes hacerlo en una hoja de papel milimetrado, que es lo ideal. Vamos a trazar varios vectores. Vamos a poner otro. Vamos a llamar este vector el L. El anterior que no le puse nombre. Vamos a llamar este C, vector C.
Vamos a llamar este el vector M. Vamos a llamar ese vector. Vamos a llamar este vector el vector B. Dígame uno de apunte, a ver. Hacia abajo. Puede ser uno, ¿verdad? Vamos a ver ese. Este vector que vemos acá abajo, gris. Vamos a llamar ese vector N. Vamos a colocar en otro. Esa es la cantidad que tú quieras de vectores. Eso no tiene que ser que siempre el profesor hizo 6, no. Eso puede ser cualquier cantidad de vectores. Lo importante es que sepas usar cómo se hace la suma de esos vectores. Vamos a llamar este el vector N. Vamos a poner el último, ya para terminar. Uno que está apuntando hacia acá. Profe, una pregunta. ¿Se puede repetir los vectores? ¿Se puede qué? Porque hay dos vectores n. Sí, eso no importa, no te preocupes. Ah, por el nombre. Sí, Sí. bueno. Está buena la pregunta. Espérate un momentico. Vamos a ver, este lo podemos llamar. ¿Qué otro nombre para que no se repita? Vector X. X. Y vamos a cambiar el nombre a este. ¿Qué le pondrían? A ver, S. S. Entonces, tenemos vectores S. Eso. Ya se ven, ¿verdad? ¿No problema? ¿Están viendo hasta ahí? Apenas el enunciado. A ver. Sí, profe, sí. ¿Qué será cuál es la propuesta? Resolver para hallar qué cosa. Siempre en el método gráfico es hallar qué cosa. ¿El vector qué? Resultante. O suma. O suma. Bien. Para hallar el vector resultante o suma, lo que tenemos que hacer es llevar el orden alfabético. A ver, ¿cuál viene primero? El vector B. El vector B. Es, allá tú lo coges con la escuadra y con mucho cuidado. Con mucho cuidado, vamos a ver si me sale aquí. Ahí está. Ahí está. Este es el vector B, ¿verdad? Con mucho cuidado, tú coges la escuadra y dices, bueno, voy a sacarlo aquí, voy a sacarlo acá. Te sacas un lugar bien alejado. Pero eso tienes la hoja que la puedes usar, es amplia. Y ya yo sé que este es el vector ¿qué? Le pongo el nombre, que es el vector B. Ya yo sé que ese es el punto inicial. ¿Ahora quién sigue? El vector C. Vector C. Hago copia de él. Ahí está, no se copió la punta de la. Copiar. Y ahí sería eso. Vamos a ver si se pueden integrar los dos. Yo creo que no. Así. Hago una copia del vector C, ¿verdad? Entonces con la escuadra lo voy llevando, lo voy arrastrando de aquí. Voy con cuidados. Lo voy arrastrando con la escuadra. Tiene que tener una mesa grande para que te puedas mover fácilmente. No te vaya a quedar torcido. Mira que no le he cambiado nada. Ni el tamaño, ni hacia dónde está apuntando. Nada. Todo se conserva. Le vamos a copiar el nombre. Ese se llama el vector C. Le ponemos el nombre. Vector C. Ahí está. Después, ¿quién sigue? Vector M. Vector M.
¿Apunta hacia dónde? Sabemos que es de aquí. Con una escuadra ya te vas dando la idea. Debe quedar al final de C, ¿verdad? No, profe, primero viene el vector L. Ah, ok. Ni me había dado cuenta. Muy bien, buena observadora. Héctor, el vector L. Ya el profe está viejito, ya no se recuerda de los orden alfabético. Bueno, hacemos la copia, ¿verdad? La copia, tú vas con la escuadra, vas moviéndote despacio, despacio con la escuadra hasta llevarlo al final. Ahí está. Ya tengo el vector L. ¿Qué sigue? Vector M. Ahora sí, el vector M, ¿verdad? Bueno, Sí. parece que se fueran a cruzar ahí. Vamos a tratar de... Por eso que uno coge un lugar más apartado. Más apartadito para que no se vaya a tropezar los vectores ahí, en ese caso. Bueno, ahora sí, copio el M, copiar, pegar. Ya sabes, con la escuadra lo voy trasladando con mucho cuidado, cambiarle de dirección y lo coloco al final de L. Ya yo sé que ese es el vector M. Copiar, copiamos la letra. Ahí está, vector M. ¿Qué sigue? Vector N. Ahí está, lo copio. Y ahí está, me lo llevo también. Con la escuadra, con la regla, con mucho cuidado, sin cambiar la dirección. Lo coloco al final de N. Y ahí tengo el vector N. ¿Qué sigue? Vector S. Hago la copia del vector S. Ahí está la copia del vector S. Me lo llevo. Y lo coloco al final de N, ¿verdad? Ahí está. Eso no importa que se cruce con el otro. Ahí está. Por eso que le coloco varios colores para poder identificar cuál es cada uno de ellos diferentes. Finalmente me toca ¿cuál? Vector X. Hago una copia de él, me lo llevo, lo coloco al final de ese. Ahí está. Ya, se me formó eso. A veces se te pueden cruzar los vectores, pero eso no importa, ¿vieron? Para que no se vayan a asustar. Y me faltaría, ¿qué cosa? Trazar ¿quién? El vector resultante. Va desde el punto inicial hasta el punto final de todo ese recorrido. Vamos a trazar el vector resultante. Ahí está. Sería ese pedacito nada más. Sería ese pedacito. Pedacito nomás que llegaría a la punta hasta la punta del final. Ahí quedaría. Sería el vector resultante. Y finalmente, ¿de qué estaría formado el vector resultante? Estaría formado de la suma De los vectores. más el vector Más el vector C. Más el vector L. L más el vector ¿qué? N. Esa es la conclusión siempre, al final la anotamos. Más el vector S. Y más el último vector que sería el vector X. Así como lo estoy haciendo yo, mira que inventé 2 ejercicios. Tú los puedes inventar. Consíguete en una hoja de papel cuadriculado o milimetrado, los trazas, utilizas varios colores, le colocas las letras, tienes una regla, una escuadra y vas moviéndolos como yo lo hice, para que no te vayas a confundir. Utiliza varios colores. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí con el método gráfico, triangular o del polígono?
¿Alguna pregunta? Recuerden que aquí se pueden cruzar los vectores. Si se te pasa, por ejemplo, el S se te cruzó con el M, eso no importa. Ustedes siguen, llevan el orden siempre. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo también es un método gráfico. El segundo método se llama ¿cómo? Se llama el método del paralelogramo. ¿Quién lo repite? A ver. El método Paralelogramo. gráfico del paralelogramo. Método Paralelogramo. gráfico del paralelogramo. Paralelogramo. Hay muchas niñas, se les muerde la lengüita y se enredan. Y quedan gritando. Entonces, ya saben, paralelogramo. Ahí hay una figura geométrica que utiliza ese nombre, que tiene dos lados opuestos paralelos, que son líneas que nunca se cruzan y que cada par opuesto tendrán esa situación. A ver, una niña que lo lea, ¿en qué consiste? Yo, profe. Adelante. Método gráfico del paralelogramo. Se basa en ubicar el origen de los vectores en un punto común. Luego trazamos líneas paralelas a cada vector que pasen por el final del otro. El vector resultante será la diagonal del paralelogramo. Entonces, mira que está allí dos vectores, el vector A y el vector B, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es sumarlos gráficamente, como habíamos hecho el método anterior, y nos va a resultar que la línea azul es el vector resultante. Ahí sí, el método es resultante. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos a tomar dos vectores cualesquiera. Vamos a inventarlos. Inventar, por ejemplo, este vector. Vamos a llamar ese vector el vector M. Y vamos a coger otro. Este otro vector, estoy dibujando ahí. Este vector lo vamos a llamar para nosotros el punto inicial y este es el punto final. Vamos a llamarlo N. ¿Cuántos vectores tenemos? Dos, ¿verdad? Tenemos dos vectores. ¿Qué vamos a hacer siempre con los vectores gráficamente? ¿Hallarles qué cosa? El vector resultante. El vector resultante. Es lo que siempre vamos nosotros a realizar. Nos dan dos vectores. Bueno, a diferencia del método anterior, el método anterior es más completo porque puede tomar todos los vectores que quieras. Y ahora con este método del paralelogramo solamente funciona para dos vectores, no funciona para más vectores, solamente para dos. Si te dan dos, puedes aplicar el método del paralelogramo. Bueno, ¿qué vas a hacer primero que todo? Vas a reunir todos los puntos iniciales de cada vector. Lo vamos a hacer aparte. Hacemos una copia de cada uno de ellos. Copiamos el vector M y nos lo llevamos a un lugar ahí apartado. Ahí está. Copiamos el vector N y también nos llevamos el vector N al punto de origen de ambos. Ahí se originan ambos, en ese lugar. Los unimos. Ahí está. Esa es la primera condición. Ese es el comienzo. Ya cuando los tenemos así, procedemos a trasladarlos. Hacemos una copia del mismo vector M que está aquí. Ahí ya tenemos la copia. Y lo que hacemos es moverlo hasta el punto del otro. Ahí. Lo trasladamos. Y ahora nos tocaría copiar el otro
Ustedes lo hacen, por supuesto, con la escuadra, con mucho cuidado, y lo trasladan al final del otro. ¿De dónde creen que se trazará el vector resultante? Desde el punto de origen hasta el punto final. Exacto. Entonces marcamos a ver, el origen sería este, y hasta acá debe llegar la punta de la flecha. Trazamos. Y efectivamente es eso. Eso es. Ahí está. Miércoles. Me quedó. Se transforma en otra cosa. Es por la posición del mismo dibujo. Vamos a ver. Ahí quedaría M. Y aquí quedaría N. Vamos a ver que no se nos vaya a mover ahora. Voy a segmentarlo así. Ya sabemos que todo es enterizo, ¿oyeron? Para que no se forme figura. De lo contrario, se desfigura. Y aquí sería la punta de la flecha. ¿Cómo se llamaría? El vector resultante. Vector resultante. Entonces, conclusión, el vector resultante estaría formado por la suma de ¿quién? M, De los vectores M y N. M y N. Ya. Ese es todo lo que tiene que ver el método del paralelogramo gráficamente. ¿Preguntas? ¿Qué observo yo allí en la figura de la guía? Que es la gran pregunta, ¿verdad? Observo una modelación, observo una fórmula. ¿Qué dice ahí? Vector resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿De qué? A sobre 2 más B sobre 2 más 2 AB Por cos A. seno. Ujú. Aparece un término nuevo que se llama coseno. El coseno es una función trigonométrica. Ustedes aprendieron a graficar, me imagino, la función cuadrática, ¿verdad? Aprendieron a graficar la línea recta, hallar la pendiente, conocer los dos puntos, ¿sí? Vamos a aprender, ya eso sería el otro año, a manejar otras funciones que son las llamadas funciones trigonométricas. Vamos a leer qué dice el método analítico. A ver, ¿qué dice? Yo le digo, A ver, el método analítico. La adición de vectores se puede resolver analíticamente utilizando las componentes rectangulares. Estas se encuentran aplicando los conceptos de las relaciones trigonométricas fundamentales. Sin seno. eh, Entonces repitan primero conmigo. Se me olvidó anotarles ahí. Seno es el símbolo del seno es 100. Y este teta que ven ahí es el ángulo, ¿oyeron? profesor, no le escuché bien. ¿Qué dijo? Teta es el ángulo. ¿Sí lo ven en la figura? El ángulo que forma el vector A con respecto al eje X. ¿Sí lo ven? Que está dentro del triangulito. Ese es teta. Este que vemos aquí. Esas funciones se originan y lo vamos a estudiar el otro